Hola a todos y bienvenidos a nuestro increíble mundo de quizzes y trivias. ¿Están listos para poner a prueba su conocimiento y desafiar su mente? Desde preguntas de cultura general hasta matemáticas avanzadas, tenemos de todo un poco para que cada uno de ustedes se divierta mientras aprende. Así que agarren su lápiz y una hoja, acomódense y prepárense para demostrar quién es el verdadero genio. Vamos, empecemos con la primera pregunta y que gane el más sabio. Buena suerte a todos. 1. ¿Cuál es el mar que separa Europa y África? A. Báltico. B. Negro. C. Mediterráneo. C. Mediterráneo. 2. ¿Cuál es el poliedro con 12 caras pentagonales? A. Octaedro. B. Dodecaedro. C. Tetraedro. B. Dodecaedro. 3. ¿Qué país africano tiene francés como idioma oficial? A. Gabón. B. Níger. C. Guinea. A. Gabón. 4. ¿Qué gas se encuentra en mayor cantidad en el biogás? A. Amoníaco. B. Metano. C. Butano. B. Metano. 5. ¿Quién formuló la ley de gravitación universal? A. Isaac Newton. B. Galileo Galilei. C. Johannes Kepler. A. Isaac Newton. 6. ¿En qué año fue fundada la Liga de Naciones? A. 1900. B. 1920. C. 1910. B. 1920. 7. ¿Cuál es el valor aproximado de la gravedad en la Tierra? A. 3.6. B. 2.4. C. 4.2. A. 3.6. 7. ¿Qué mineral es conocido como la piedra de la luz? A. Rubí. B. Ópalo. C. Zafiro. B. Ópalo. 9. ¿Qué elemento tiene el símbolo K en la tabla periódica? A. Calcio. B. Sodio. C. Potasio. C. Potasio. 10. ¿Qué moneda se utiliza en Suecia? A. Corona. B. Dólar. C. Franco. A. Corona sueca. 11. ¿Cuántos elementos tiene el grupo de los gases nobles en la tabla periódica? A. 20. B. 18. C. 22. A. 18. 12. ¿Cuántos bytes tiene un gigabyte? A. 64. B. 128. C. 256. C. 256. 13. ¿Quién pintó Guernica? A. Salvador Dalí. B. Joan Miró. C. Pablo Picasso. C. Pablo Picasso. 14. ¿Dónde se encuentran las Islas Azores? A. Océano Pacífico. B. Océano Atlántico. C. Océano Índico. B.
Océano Atlántico. 15. ¿En qué ciudad se encuentra el puerto más grande del mundo? A. Hong Kong. B. Singapur. C. Shanghái. C. Shanghái. 16. ¿Quién escribió Así habló Zaratustra? A. Jean-Paul Sartre. B. Friedrich Nietzsche. C. Immanuel Kant. B. Friedrich Nietzsche. 17. ¿Qué instrumento es conocido por sus lengüetas dobles? A. Saxofón. B. Trombón. C. Fagot. C. Fagot. 18. ¿Cuál es el país más grande del mundo por área? A. Rusia. B. Estados Unidos. C. Canadá. A. Rusia. 19. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? A. 1914. B. 1939. C. 1945. B. 1939. 20. ¿Qué elemento tiene el símbolo Li en la tabla periódica? A. Litio. B. Sodio. C. Rubidio. A. Litio. 21. ¿Qué planeta es el más pequeño del sistema solar? A. Venus. B. Urano. C. Mercurio. C. Mercurio. 22. ¿En qué ciudad se encuentra el Big Ben? A. Berlín. B. Londres. C. París. B. Londres. 23. ¿Dónde se encuentra el desierto del Sáhara? A. Europa. B. Asia. C. África. C. África. 24. ¿Quién fue presidente de México durante la Revolución Mexicana? A. Porfirio Díaz. B. Pancho Villa. C. Emiliano Zapata. A. Porfirio Díaz. 25. ¿Qué dinosaurio tenía 3 cuernos en la cabeza? A. Diplodocus. B. Triceratops. C. Tyrannosaurus Rex. B. Triceratops. 1. ¿Qué es el teorema fundamental del cálculo? A. Relación entre derivada e integral. B. Relación entre suma y producto. C. Relación entre límite y derivada. D. Relación entre secante y tangente. A. Relación entre derivada e integral. 2. ¿Qué es un número irracional? A. Un número entero negativo. B. Un número que no puede expresarse como fracción. C. Un número con raíz cuadrada entera. D. Un número decimal repetitivo. B. Un número
número que no puede expresarse como fracción. 3. ¿Cuál es la transformada de Fourier de una función constante? A. Una función sinusoidal. B. Una constante. C. Una función exponencial. D. Un delta de Dirac. C. Un delta de Dirac. 4. ¿Qué describe la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica? A. La relación entre energía y masa. B. La evolución temporal de una función de onda. C. La geometría del espacio-tiempo. D. La ley de la gravitación universal. B. La evolución temporal de una función de onda. 5. ¿Qué es un espacio vectorial? A. Un conjunto de puntos en el plano. B. Un conjunto de números complejos. C. Un conjunto de vectores cerrado bajo suma y multiplicación por escalares. D. Un conjunto de matrices cuadradas. C. Un conjunto de vectores cerrado bajo suma y multiplicación por escalares. 6. ¿Qué es la constante de Euler-Mascheroni? A. La base del logaritmo natural. B. El límite de la diferencia entre la serie armónica y el logaritmo natural. C. La razón áurea. D. El valor de la integral de X. B. El límite de la diferencia entre la serie armónica y el logaritmo natural. 7. ¿Qué describe la ecuación de Navier-Stokes? A. La propagación de ondas. B. La teoría de números. C. La razón áurea. D. El movimiento de fluidos. D. El movimiento de fluidos. 8. ¿Qué es el teorema de Gauss? A. La suma de los ángulos internos de un triángulo. B. La integral de una función sobre un intervalo. C. El flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada. D. La derivada de una función en un punto. C. El flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada. 9. ¿Qué es una función bijectiva? A. Una función que es solo inyectiva. B. Una función que es solo sobreyectiva. C. Una función que no es ni inyectiva ni sobreyectiva. D. Una función que es inyectiva y sobreyectiva. D. Una función que es inyectiva y sobreyectiva. 10. ¿Qué describe la ecuación de Black-Scholes? A. La evolución de los precios de opciones financieras. B. La propagación de ondas electromagnéticas. C. La dinámica de sistemas no lineales. D. La teoría de la relatividad.
La evolución de los precios de opciones financieras. 1. ¿Qué es el número de Avogadro? A. El número de protones en el núcleo de hidrógeno. B. El número de partículas en un mol. C. El número de neutrones en un átomo de carbono. D. El número de electrones en un átomo de oxígeno. B. El número de partículas en un mol. 2. ¿Cuál es el determinante de una matriz triangular? A. El producto de los elementos de la última fila. B. La suma de los elementos de la diagonal principal. C. El número de neutrones en un átomo de carbono. D. La suma de los elementos de la última fila. C. El producto de los elementos de la diagonal principal. 3. ¿Qué es una serie convergente? A. Una serie cuya suma tiene un límite finito. B. Una serie cuya suma es infinita. C. Una serie cuya suma es cero. D. Una serie cuya suma es un número negativo. D. Una serie cuya suma es un número negativo. 4. ¿Qué es una función continua? A. Una función sin saltos ni interrupciones. B. Una función que solo toma valores positivos. C. Una función que solo toma valores negativos. D. Una función que tiene derivada en todos los puntos. A. Una función sin saltos ni interrupciones. 5. ¿Qué es una función holomorfa? A. Una función compleja derivable en un dominio. B. Una función real derivable en un punto. C. Una función que solo toma valores negativos. D. Una función compleja continua en un dominio. B. Una función compleja derivable en un dominio. 6. ¿Qué es la constante de Planck? A. La constante de la ley de gravitación universal. B. La constante de la velocidad de la luz. C. La constante fundamental de la mecánica cuántica. D. La constante de Boltzmann. C. La constante fundamental de la mecánica cuántica. 7. ¿Qué es el teorema de Cauchy-Goursat? A. Una versión del teorema de Green en el plano complejo. B. La constante de la velocidad de la luz. C. La constante fundamental de la mecánica cuántica. D. La constante de Boltzmann. A. La constante fundamental de la mecánica cuántica. 8. ¿Qué es un número primo? A. Un número entero positivo mayor que 1. B. Un número que solo tiene dos divisores. C. Un número mayor que 1 divisible por más de dos números. D. Un número mayor que 1 divisible solo por uno y por sí mismo. D. Un número mayor que 1 divisible solo por uno y por sí mismo. 9. ¿Qué es la regla de L-Hopital? A. Un método para resolver ecuaciones diferenciales. B. Un método para evaluar límites indeterminados. C. Un método para encontrar máximos y mínimos. D. Un método para calcular integrales. B. Un
Método para evaluar límites indeterminados. 10. ¿Qué es un espacio métrico? A. Un conjunto con una función de derivada. B. Un conjunto con una función de integración. C. Un conjunto con una función de distancia. D. Un conjunto con una función de norma. C. Un conjunto con una función de distancia. (11) ¿Qué es el producto punto de dos vectores? A. Un vector. B. Una matriz. C. Una función. D. Un escalar. C. Un conjunto con una función de distancia. 12. ¿Qué es una función inyectiva? A. Una función que asigna valores distintos a elementos distintos del dominio. B. Una función que asigna el mismo valor a todos los elementos del dominio. C. Una función que solo toma valores positivos. D. Una función que solo toma valores negativos. A. Una función que asigna valores distintos a elementos distintos del dominio. 13. ¿Qué es el número pi? A. La constante de la velocidad de la luz. B. La relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. C. La constante de la ley de gravitación universal. D. La constante de Boltzmann. B. La relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. 14. ¿Qué describe la transformada de Fourier? A. La descomposición de una función en sus frecuencias componentes. B. La transformación de una función en una serie de potencias. C. La representación de una función como una suma de términos armónicos. D. La derivada de una función en el dominio complejo. C. La descomposición de una función en sus frecuencias componentes. 15. ¿Qué es una matriz singular? A. Una matriz que tiene determinante distinto de 0. B. Una matriz cuadrada. C. Una matriz triangular. D. Una matriz que no tiene inversa. C. Una matriz que no tiene inversa. Es todo por hoy, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros desafíos. Compártelo y dale like para que YouTube nos recomiende y únanse a nuestra comunidad de amantes del conocimiento.